Comportamiento del consumidor. Estimados estudiantes, ya estamos en el capítulo 4 de nuestro texto base y del contenido del avance de la materia de marketing industrial. Para cualquier duda, por favor, siempre estar pendientes de mi blog www.labcalidad.wordpress.com. Empecemos entonces. ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar a partir del avance de este capítulo? ¿Cuáles son las competencias que ustedes deben alcanzar? Ustedes deben ser capaces de analizar el comportamiento de compra de sus clientes. El comportamiento de compra. Luego, comprender las características personales de sus consumidores y ver cómo estas características influyen directa o indirectamente en las decisiones de compra. Finalmente, que ustedes conozcan los factores externos e internos que influyen en la decisión de comprar. Introducción. Las empresas necesitan conocer cuáles son las necesidades del mercado. Y también debe ser la empresa capaz de comprender el comportamiento de sus compradores. Siempre y cuando queramos establecer una estrategia eficaz, debemos tener este conocimiento. La constante innovación tecnológica que hay hoy día marca un proceso de adaptación permanente que nosotros debemos tener como empresas. Permanentemente debemos adaptarnos a las exigencias de nuestros consumidores. Los consumidores toman sus decisiones siguiendo unos comportamientos que corresponden a cuestiones básicas que vamos a aprender aquí. Y nosotros, como especialistas de marketing, debemos estudiar periódicamente aspectos como, veamos, ¿qué es lo que compra mi cliente? ¿Qué necesita? ¿Qué desea? ¿Qué espera? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos analizado necesidades, deseos y expectativas? Entonces, ¿qué está comprando exactamente mi cliente? Cuando yo compro un producto, imagínense, tomar cerveza Wari en Europa. ¿Estás comprando porque es la mejor cerveza del mundo? ¿O estás comprando porque te da un sentimiento de nostalgia? Es muy probable que haya cervezas superiores en Europa, pero tú compras esta cerveza boliviana porque a ti te retrotrae a ciertas situaciones de tu pasado que te agradan. Nostalgia, remembranza de tu vivencia en tu país. Entonces, no siempre lo que compramos, señores, es obvio. Yo tengo que preguntarme de cada uno de mis clientes, ¿qué compra? Ahora, ¿quién compra? Determinar quién es el sujeto que verdaderamente toma la decisión de compra. Es importante, porque a veces no necesariamente el que compra y el que decide la compra son los mismos. Yo tengo que pensar quién influye en el consumidor. Cuando hablamos, por ejemplo, de una familia, ¿quién decide la compra? Recuerden que habíamos conversado de que la decisión de compra puede ser influida por terceros. Mucho más si estamos hablando de la familia. Los niños deciden lo que se compra. Los niños deciden a qué restaurante vamos a ir. Es posible. ¿Quién va a comprar algo? Puede ser que compre la mamá. ¿Quién va a pagar? Pues la mamá o tal vez el papá. Uy, el mismo papá va a ir a comprar. Entonces yo tengo que analizar exactamente quién está comprando y quién decide. Analicen esto en relación a sus productos. ¿Por qué compra? Esta pregunta suele ser interesante de responder. Tenemos que analizar cuáles son los motivos por los cuales se adquiere un producto basándose en los beneficios. Y tengo que preguntarme por qué el cliente me elige a mí. Porque imagínense una época en la cual tenemos competencia nacional, departamental, local, internacional. ¿Por qué un cliente elige tu producto? Eso es lo que yo debo saber. ¿Cómo compra el producto? Aquí yo tengo que pensar varias cosas. ¿Lo compra el cliente, mi consumidor, compra mi producto de manera emocional o lo hace de una manera muy razonada? ¿Paga con dinero
o paga con efectivo. ¿Con qué acompaña mi producto? Incluso puede ser importante. ¿Cómo lo compra? Cuando viene el cliente, compra este producto y también compra este otro. El que me compra esta máquina me suele comprar esto también. Entonces, ¿cómo se hace exactamente la compra? Luego, ¿cuándo compra? Hay que conocer cuál es el momento, cuál es la época, cuál es la frecuencia de compra. Esto puede ser muy cambiante. Entonces, ¿cuándo compra? ¿Al principio del día? ¿En enero? ¿A medio año? ¿Cada 3 meses? ¿2 veces a la semana? Esto tengo que responder para mi producto. Luego, ¿dónde compra? Esta cuestión se asocia con el lugar de adquisición del producto. Evidentemente estamos hablando del canal de distribución. Y en función de los diferentes canales que yo utilice para llegar a mi cliente, yo voy a saber dónde compra y luego voy a saber por qué. Tengo que analizar qué tipo de servicios recibe, cómo es el trato en ese punto de venta, cuál es la imagen en el punto de venta, qué es lo que atrae a mi cliente. Luego tengo que preguntarme cuánto compra, la cantidad física que adquiere del producto. Esto implica averiguar si la compra es repetitiva o no es repetitiva. Por esto es que, por ejemplo, hay packs de 6 unidades, hay cajas de 24 unidades, hay packs de 3 unidades, porque en función de cuánto suele comprar un segmento, un cliente de un determinado segmento, yo puedo prepararle paquetes especiales. Luego, ¿cómo utiliza mi producto? Su comportamiento en el uso y en algún momento tiene relación con la cantidad que adquiere. Por ejemplo, me va a ayudar a mí el ver cómo lo utiliza a definir el envase. Si el envase no es cómodo para mi cliente, el cliente puede optar por un producto de la competencia. Entonces tengo que fijarme cómo lo va a utilizar. ¿Se lo va a comer ahí mismo? Normalmente lo utiliza este producto en las mañanas. Entonces, ¿cómo debería yo entregarle este producto? ¿Verdad? ¿Cómo lo utiliza? Implica también pensar, o sea, ¿cómo lo consume? ¿Lo consume después de cocinarlo? ¿Lo consume en frío? ¿Lo consume inmediatamente? ¿Lo consume después? Porque esto a mí me puede hacer pensar en varias opciones de presentación del producto. ¿Con quién lo consume? ¿El producto lo va a utilizar solo? ¿Lo va a utilizar con alguien más? Cada consumidor, señores, toma más o menos conciencia de todas estas cuestiones. Y en función de cuál sea el tipo de producto, va a acentuar su análisis y se va a preguntar mucho más las cosas de acuerdo si el producto es complejo o si el producto es relativamente sencillo. Dense cuenta que todas las preguntas que ahora nos hemos planteado deben ser contestadas para los diferentes segmentos, porque cada segmento es posible que sea diferente en cuanto a las respuestas a estas preguntas. Por eso aquí hay una aplicación. Respondan ustedes cada una de estas preguntas para un producto de su elección y obviamente para cada uno de los segmentos que ustedes están atendiendo. Estas respuestas, cómo, cuándo, qué, etcétera, deben estar en el perfil de cada segmento. Hablemos ahora de la clasificación del comportamiento del consumidor. Desde que un consumidor descubre que tiene una necesidad hasta que cubre esta necesidad a su entera satisfacción, hay un proceso en el que están involucradas varias personas. Acabamos de hablar, quién decide, quién influye, ¿verdad? Entonces hay varias influencias. Todas las actividades que vamos a ir desarrollando van a variar según el producto, según el comprador. En líneas generales, se da en primer lugar una sugerencia de compra ante la evidencia de una necesidad. Y luego aparece la influencia de otras personas que pueden opinar bien o mal, etcétera, pero influyen en mis decisiones, en mis percepciones, hasta que llega la decisión de compra y se ejecuta esta decisión de compra. Entonces, no es ¿qué podríamos decir? No es algo sencillo
el tema de decidir entre comprar un producto u otro. Todo nuestro proceso de compra lo vamos a dividir nosotros en varias etapas. En el comportamiento de compra individual o particular, estaríamos hablando de un comprador que él mismo va a ser el usuario final. Es decir, yo estoy comprando algo exclusivamente para mí. Y en este caso, los factores que van a influir son factores internos. Factores internos, fíjense que va a ser diferente si lo que yo hago es una compra, por ejemplo, para la empresa, ¿verdad? O yo hago una compra para la familia. Entonces, cuando yo hago una compra individual para mí solo, normalmente lo que influye en mi decisión son factores internos. En algunos casos, no va a ir más allá de un círculo familiar o amistades muy cercanas. Cuando lo que voy a hacer yo es comprar algo para mi empresa, es decir, el comportamiento de compra organizacional es diferente. Aquí los vendedores, los que venden máquinas, los que venden repuestos a otras empresas, deben conocer perfectamente las necesidades del consumidor, es decir, las especificaciones técnicas de los consumidores. Y esto va unido además a un conocimiento de los segmentos, porque puede ser que empresas grandes no necesiten lo mismo que empresas pequeñas o empresas públicas que empresas privadas. Entonces, debemos entender que cuando es una compra organizacional hay que cumplir especificaciones técnicas que no necesariamente son las mismas para los diferentes segmentos y que cada segmento puede tener necesidades y criterios diferentes. No nos olvidemos que cuando hablamos de compra de organizaciones, no solamente es una persona la que decide, entonces nosotros debemos entender cómo funciona la toma de decisiones en esta empresa. ¿Quién decide? ¿El director general? ¿El gerente de compras? ¿El gerente comercial? ¿El encargado de licitaciones? ¿El jefe de adquisiciones? Entonces, ¿quién realmente decide dentro de la organización? Es lo que debo conocer. El conocimiento del cliente como una persona central del marketing a mí me va a permitir identificar de modo más efectivo sus necesidades. Y ojo, las necesidades actuales y las necesidades futuras, mejorando la capacidad de comunicación que yo pueda tener con los diferentes segmentos. De todo esto se va a beneficiar la empresa, sí, pero también se va a beneficiar el cliente. De tal manera que empezamos a trabajar con una relación de confianza, de compromiso y con cierto nivel de fidelidad que nos ayuda a generar ahorros para todos. La empresa va a ver que se va a ir incrementando su demanda y el cliente ve que van reduciendo sus costos. Aquí nosotros debemos comprender perfectamente por qué el cliente toma determinadas decisiones. A continuación, entonces, nosotros vamos a poder posicionar nuestros productos mejor, de acuerdo con las necesidades, los deseos y las expectativas que tenga cada cliente. Hablemos de las características del comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor es complejo. ¿Por qué? Es difícil. Fíjense ustedes, a ver, entiendan a su pareja. Eso es complicado. Ahora entiéndanse ustedes mismos, ni siquiera nosotros podemos comprendernos en nuestra integridad, ¿verdad? Mucho menos va a ser fácil para nosotros comprender las decisiones que tomen nuestros diferentes segmentos. Hay una gran variedad de variables que pueden influir. Y además es claramente irregular. Hay veces que nos vamos a comportar de una manera y según las circunstancias nos vamos a comportar de una manera diferente según los estímulos del entorno. Otro punto interesante, no todos los productos nos van a llamar a la atención o despiertan nuestro interés de la misma manera. De hecho, a veces la decisión de compra puede ser compleja. ¿Por qué? Porque hay un alto grado de implicación. Nosotros nos preocupamos, preguntamos, cotizamos, viajamos, investigamos, mientras que según hay otros tipos de productos que los podemos comprar simplemente por impulso. Las respuestas a los estímulos del entorno no es lineal. Por eso es importante que nosotros aquí hablemos de lo que es
la ley de Weber. ¿Qué es la ley de Weber? Esta ley establece que el incremento en la intensidad del estímulo necesario para provocar un cambio en una sensación es proporcional a la intensidad del estímulo inicial. ¿Qué significa esto para nosotros? Por ejemplo, fíjense aquí. ¿Cuál es la mínima rebaja que debo establecer para que sea valorada la rebaja por el cliente? Imagínate un producto como este, digamos, una blusa que cuesta 50 bolivianos. Tú le rebajas 10 bolivianos a esta blusa y el cliente lo va a percibir como que es una gran rebaja. En vez de costar 50, ahora está costando 40, ¿verdad? Pero imagínate que esta misma blusa estuviera costando 500 bolivianos y a ti te rebajan 10 bolivianos. ¿Vas a notar eso? Es decir, en vez de costarte 500, te va a costar 490. ¿Realmente esa variación va a implicar que yo cambie mi comportamiento de compra? No, ¿verdad? Entonces mucho depende. ¿De qué magnitud tendría que ser la rebaja? Depende del precio inicial de la blusa. Otra manera de aplicar la ley de Weber. ¿Cuál es la máxima diferencia que me puedo permitir entre mi producto y los productos de la competencia para que el cliente no valore la diferencia? Fíjense, esto es lo que hacen, por ejemplo, muchos fabricantes chinos. Agarran productos de otras industrias, de otros países y los copian. Los copian, pero cambian los materiales. Ahora ellos se preguntan, ¿cuánto puedo cambiar el material, la forma o los colores sin que el cliente final perciba esta diferencia como muy relevante y decida no comprar mi producto? Esa es la ley de Weber, señores. Nos dice que la magnitud del estímulo que tú necesitas para generar un cambio de conducta, ¿de qué depende? De la cantidad del estímulo inicial. El estudio del comportamiento del consumidor presenta ciertas dificultades porque tiene las siguientes características. ¿Cuál es la primera característica? Hemos dicho, es un comportamiento complejo. Hay muchas variables internas y externas que van a influir en este comportamiento. Además, la respuesta del mercado a los estímulos tiende a ser claramente no lineal, acabamos de ver. Tiende a tener efectos diferidos. Si tú lanzas una campaña publicitaria hoy día, no vas a notar los efectos hasta de aquí a mes y medio. Es posible, ¿verdad? Podría suceder. También hay efectos umbral. ¿Cuáles son estos efectos umbral? Niveles mínimos que tiene que haber en el estímulo para que se produzca una respuesta. Entonces, la decisión de compra viene influida por variables internas, variables externas. Esto es lo que nosotros debemos comprender y por eso es un análisis complejo y no es determinista. Otra característica del comportamiento del consumidor es que el comportamiento va a variar según el ciclo de vida. La teoría del ciclo de vida nosotros la vamos a ver con mucho más detalle más adelante, pero básicamente viene presentado el ciclo de vida en estos dos ejes. ¿Qué tenemos en estos ejes? En el eje Y tenemos las ventas que hay en relación al producto. Y lo que tenemos en el eje X son las etapas por las que va a ir moviéndose mi producto. Por ejemplo, un producto que es nuevo, normalmente se desarrolla el producto dentro de la empresa y una vez que decido de lanzarlo al mercado, estoy en la etapa de introducción. Superada la etapa de introducción, llega la etapa de crecimiento y desarrollo de mercado, luego llega la etapa de madurez y luego llega la etapa de declive. Nosotros también vamos a relacionar esto con la matriz BCG, que me dice que hay productos signos de interrogación, productos estrella, las vacas de efectivo y los productos perrito. Esto vamos a verlo, como les digo, con más detalle adelante. No obstante, según la etapa en el ciclo de vida en la cual estemos, los clientes se forman de manera distinta, se comportan, de manera diferente. Durante la introducción, el cliente está mucho más desconfiado, va a averiguar más, va a comparar más porque es un producto nuevo. A medida que el producto va siendo conocido en la etapa de crecimiento y desarrollo,
El cliente, si bien confía más en mi producto, vamos a aprender nosotros que en esta etapa empieza a entrar la competencia. Entonces tiene diferentes opciones y diferentes alternativas. Entonces empieza a decidir y ya empieza a ser mucho más exigente. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Durante la etapa de madurez es posible que el cliente ya tenga un proveedor preferente. Entonces su comportamiento es más de confianza y compromiso. Y durante la etapa de declive, el cliente ya ha perdido el interés en mi producto. Entonces, según la etapa en el ciclo de vida del producto que estemos, es probable que el cliente se comporte de manera diferente. Ahora, según el tipo de producto del cual estemos hablando, no todos los productos te llaman la atención de la misma manera ni despiertan tu interés. Existe un estado de motivación o interés creado por un producto en una situación específica y a esto se llama implicación o involucramiento que vamos a ver enseguida, porque nos vamos a dar cuenta que hay productos que me interesan mucho más. Por ejemplo, si yo soy varón, no sé, me imagino que por mi experiencia, ¿no? Un reloj es algo importante para ellos, mientras que quizás para una mujer no sea tan importante el reloj como, ¿qué te puedo decir? Como un perfume. O tal vez sí, depende del tipo de producto. Hay productos que van a llamar más nuestra atención y hay productos que van a llamar nuestra atención mucho menos. Y esto es lo que vamos a ver enseguida. Tipos de comportamiento en la decisión de compra. Habíamos dicho, no todos los productos me llaman la atención de la misma manera, ni me voy a dedicar a investigar precios, comparar calidades para todos los productos. Si es un lápiz, pues normalmente compro el lápiz que haya. Si son hojas Bond, igual. Si es sal, igual puede ser. Entonces, hay 4 tipos de comportamiento en la decisión de compra. Primer tipo de comportamiento se llama el comportamiento con alta implicación y diferencias significativas entre las marcas. ¿Cómo es este comportamiento? En este caso, inciso A, los consumidores adoptan un comportamiento complicado, por eso dice de alta implicación al momento de comprar. Estos pueden confundirse, los tipos de productos que corresponden a este comportamiento, tratándose de productos caros, arriesgados, adquiridos con poca frecuencia o también puede ser un producto barato. No siempre se trata de productos caros, estos de alta implicación. Les pongo aquí un ejemplo de un producto caro de alta implicación. Por ejemplo, una casa. Es un producto costoso y de alta implicación. ¿Por qué? Yo no voy a comprar la primera casa que vea. Para empezar, es un producto que yo no compro con mucha frecuencia, ¿verdad? Quizás los pobres una vez en la vida y con suerte, ¿no ve? Así vamos a comprar una casa. Son productos arriesgados, porque una vez que tomas esa decisión y compras esa casa, ya no voy a estar cambiando al día siguiente la decisión, ¿verdad? Es una decisión arriesgada. Entonces, normalmente relaciono comportamiento de alta implicación con productos costosos, que nos puede costar mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Al común de los mortales nos cuesta demasiado trabajo algo, entonces para nosotros es de alta implicación. Ahora, aquí les pongo un ejemplo, un producto barato, pero que es de alta implicación, barato entre comillas, por ejemplo, un perfume. ¿Tú vas a ir y vas a comprar cualquier perfume sin sentir el aroma? No, ¿verdad? Si yo voy a comprar un perfume, por lo menos voy a sentir su aroma, voy a comparar aromas, voy a ver la cantidad, voy a ver los precios. Eso es un comportamiento de alta implicación con un producto relativamente económico, pero que representa mi yo personal. ¿Qué significa? Que yo me veo reflejado en ese producto, que va a ser parte de mi personalidad y por eso es de alta implicación. Ahora, hemos hablado de productos de alta implicación y diferencias significativas entre las marcas. Claro, en un perfume pueden haber muchísimas marcas, diferentes precios, diferentes volúmenes, etcétera. Aquí como especialistas de marketing, nosotros debemos ver cómo es que los clientes reúnen la información, porque si de alta implicación yo tengo que preguntarme, por ejemplo, quiero vender una casa, ¿dónde un cliente se informa acerca de casas? ¿Verdad? ¿Cómo evalúan la información?
qué cosa analizan al momento de comprar una casa. Tengo que ayudar aquí a los compradores a comprender cuáles son los beneficios, las ventajas que yo les puedo ofrecer a partir de mi producto. También tengo que motivar muy bien a mis vendedores. Muy bien, eso en relación a comportamiento de alta implicación y diferencias significativas entre marcas. Veamos ahora comportamiento con alta implicación, pero pocas diferencias entre marcas. En este caso, vemos, es muy parecido al caso anterior, pero si hay pocas diferencias entre las marcas, ¿qué va a pasar? La disonancia cognoscitiva. ¿Qué es esto? Es cuando tú compras algo, vas a tu casa y te arrepientes. Ay, no era que compre el otro. Claro, cuando hay muy poca diferencia entre las marcas, lo que sucede es que hay una sensación de duda y hay una sensación de decir, quizás la otra alternativa era mejor. Entonces, si tú tienes que vender productos de alta implicación y poca diferencia entre marcas, tenemos que capacitar aún más a nuestros vendedores, comunicarnos muy bien con nuestros vendedores para que ellos argumenten muy bien a los compradores mostrándoles evidencias, respaldos de por qué su compra ha sido la mejor. Se ha ido a comprar, por ejemplo, un televisor que también es de alta implicación. ¿Por qué has comprado Samsung en vez de comprar, yo qué sé, LG? Entonces, el que ha comprado dirá, ¿por qué? Fíjate, Samsung, esta había sido la definición de la pantalla, esta había sido la memoria interna, esta es su capacidad de vincularse con otros dispositivos, mientras que LG, mira, esta había sido la diferencia. ¿Te das cuenta? Los mismos argumentos que el vendedor le ha dado utiliza el comprador para defender su decisión de compra ante su familia, ante sus amigos e incluso ante sí mismo, para evitar esta disonancia que es, hemos dicho, la insatisfacción después de haber comprado algo. Ese es el comportamiento B entonces. El comportamiento C, comportamiento con baja implicación y diferencia significativa entre las marcas. ¿Qué significará baja implicación? Significa que aquí los compradores no es que van a ir a investigar como cuando era de alta implicación en los anteriores incisos A y B. En el inciso C están los productos que para mí se pueden adquirir incluso con muy poca investigación. Baja implicación porque normalmente no son muy costosos, porque normalmente puedo comprarme uno, dos, tres, cuatro, los compro con relativa frecuencia. Son perecederos, a veces se agotan cuando tú los consumes. Entonces, baja implicación, por ejemplo, sería la compra de unos chocolates, la compra de unas galletas. Eso es de baja implicación y fíjense, diferencia significativa entre las marcas. Claro, porque hay muchas variedades de chocolates, muchas variedades diferentes de galletas. ¿Qué tiene que hacer aquí el especialista de marketing? Nosotros tenemos que dominar el espacio en los estantes de venta, porque esto el cliente lo va a comprar rápido, lo va a comprar, ¿qué te puedo decir? Va a comprar el producto que esté ahí, que esté disponible. Entonces, tu producto tiene que estar con ventajas de tiempo y espacio, donde el cliente quiere, cuando el cliente quiere. Finalmente, tenemos el comportamiento con baja implicación y pocas diferencias entre marcas. Por ejemplo, fíjense, baja implicación y pocas diferencias entre marcas. Antes, la sal se consideraba dentro de esta clasificación, porque la sal, oye, vamos, es sal, ¿verdad? Es algo que compro con frecuencia, no es de alta implicación y no hay diferencia entre las marcas, porque sal aquí y sal allá es lo mismo. Ahora, ¿han visto ustedes la variedad de sal que hay? Hay baja en sodio, enriquecida con magnesio, sal gruesa, sal fina, o sea, hay variedades. ¿Qué es lo que está sucediendo con este tipo de productos que están pasando a ser con diferencias significativas entre marcas? ¿Por qué? Porque los especialistas de marketing hacemos nuestra labor y sabemos que no todo el mercado quiere lo mismo. Entonces, estaríamos hablando de generar cierta variedad según los diferentes segmentos de mercado que yo esté atendiendo. Entonces, comportamiento de alta implicación cuando el producto es costoso, cuando se adquiere con poca frecuencia o cuando afecta a mi yo personal.
Comportamiento de baja implicación cuando es un producto que compro con relativa frecuencia, no es costoso y no refleja mi personalidad. Estos son entonces los diferentes comportamientos de compra. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan al comportamiento de mis compradores? Hay factores subjetivos que evidentemente estamos hablando de factores internos que vienen de adentro de la persona. Veamos, en factores subjetivos internos estamos hablando de la motivación. La motivación apunta a satisfacer una necesidad, ¿verdad? Que a su vez puede haber sido estimulada por el hecho de haber visto, yo qué sé, un anuncio, por el hecho de haber visto a alguien utilizando algo, entonces yo percibo y me siento motivado a satisfacer una necesidad. Los motivos, señores, pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser físicos o psíquicos. Por ejemplo, si me hace frío, estoy hablando de un motivo físico, ¿verdad? Y un motivo psíquico me dirá, quisiera una mantita, pero, ¿sabes? Me gustaría una mantita oscura. ¿Por qué? Porque oscura me hace sentir mucho más cómoda, no me gustan los colores muy brillantes. Ah, entonces ese es un motivo psíquico. Los motivos genéricos, por ejemplo, te dirán, en este caso, necesito un abrigo. Necesito un abrigo. Eso es un factor genérico. Todos necesitamos abrigo, ¿verdad? Pero el motivo selectivo me dirá, no, yo no mantita. Yo prefiero, por favor, una chamarra. A lo mejor soy más joven y una mantita, pues no llama mi atención. Ese sería un motivo selectivo. Los motivos pueden ser racionales. Por ejemplo, diremos, esta manta, porque esta manta está hecha de pelo de vicuña y la vicuña tiene un coeficiente de retención de calor que es mucho más importante, es mucho más alto, por ejemplo, que otro tipo de tejidos. Oye, muy bien. Un motivo racional o puede ser un motivo emocional. Me gusta esta manta de vicuña porque soy cocani. Entonces, es una motivación diferente. Los motivos pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes. Motivo consciente dirá, oye, si te vas a comprar un coche, cómprate un coche que sea una marca Ford, por ejemplo, creo que le han dado el precio, no, creo que era a Volvo o a Ford. El premio le han dado un premio por ser los coches más seguros. Pero en realidad un motivo inconsciente será, es que este amigo que a mí desde muy chico me parecía un referente, yo quería ser como él también tiene un coche marca Ford. Y eso en realidad no lo dices, pero está en tu mente de manera inconsciente. Entonces, motivos conscientes e inconscientes. Motivos positivos o motivos negativos. Un motivo positivo implica que tú quieres comprar algo porque te satisface una necesidad y te hace sentir bien. Eso es un motivo positivo. Un motivo negativo, ¿cuándo será? Cuando vas a comprar algo pero no te va a hacer sentir bien. Pero es una locura, ¿cómo es esto? Claro, imagínate que quieres comprar un ataúd. Para ti, no creo que lo compres para ti, va a ser para tu familia, para alguien de tu familia, algún conocido. Entonces eso es un motivo negativo, porque lo que compres no te va a hacer sentir bien. Entonces fíjense cómo debería ser mi comportamiento yo como vendedor. Cuando estoy vendiendo algo que se compra a partir de una motivación positiva, será completamente diferente el comportamiento que cuando yo voy a vender algo que se compra por una motivación negativa. Un nicho en el cementerio, estas cosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primer factor subjetivo interno, la motivación. Luego tenemos a la percepción. La percepción es un proceso de selección de la información que llega a la persona a través de los sentidos. Cuando me hablan de percepción, señores, tengo que pensar en los sentidos. Tenemos 5 sentidos: sentido del gusto, del olfato, de la vista, del tacto, del oído. Y solamente aquí les invito a pensar, ¿ustedes alguna vez han sentido el olor de un coche nuevo? El olor, el aroma de un coche nuevo es impresionante. Es algo que no sientes con demasiada frecuencia. Entonces,
¿Cómo es posible que un coche, que a mí lo que me importa es la potencia, la seguridad, la marca, el consumo de gasolina, a la hora de la hora yo subo a ese coche y me siento encantado por el aroma que tiene ese coche? Lo mismo podría pasar con el pan. Pues el pan que sepa bien ya es suficiente. No, van a ver ustedes cuando escuchen el audiolibro de Alex Day que dice el pan se vende por el oído, porque cuando yo voy a vender pan, parto un pan y ahí suena el crash famoso a medida que el vapor del pan calientito va subiendo por el aire y luego la gente se acerca y huele ese aroma, te das cuenta. Todo entra a partir de los 5 sentidos. Cuando ustedes estén analizando su producto, digan, ¿qué cosa yo vendo? Yo qué sé, un servicio de internet, yo vendo viajes a no sé dónde, yo vendo hamburguesas, yo vendo salchipapas, yo vendo, ok, no te fijes en lo obvio nada más. Fíjate en cómo el cliente experimenta con tu producto a través de los 5 sentidos. ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el sabor? ¿Cuál es el olor? ¿Cuál es el tacto de las cosas? ¡Qué suavidad! ¡Qué impresionante! No se olviden que la diferencia entre un producto y el otro, un producto bueno y un producto excelente, es el detalle. Ese cuidado al detalle que nosotros como industriales debemos tener. Entonces, el factor que debo tomar en cuenta aquí es la percepción a través de los 5 sentidos. Veamos ahora, hablemos ahora de las características personales. Según la edad que tiene alguien, comprará de manera diferente. Claro, no es igual un comprador de 14 años que un comprador de 40, ¿verdad? El comportamiento va a ser distinto. Según el sexo, evidentemente, si uno es varón, mujer, hetero, gay o lo que considere género en general, su comportamiento de compra va a ser distinto según su estado civil. Pues un soltero comprará de manera diferente y los casados pues compramos de manera distinta, según la posición en la familia. Cuando uno es hijo, compra de manera diferente que cuando uno es papá, que cuando uno es abuelo, comportamiento distinto. Según el tamaño de la familia. Por eso en el exterior hay mercados en los cuales tú puedes comprar grandes cantidades. En nuestro país también podemos encontrar esto en los mayoristas. ¿Por qué? Porque en mi familia somos 7, en mi familia somos 8. Entonces, según eso va a variar tu comportamiento de compra, según el lugar de residencia. ¿Será que compramos igual los que vivimos en Santa Cruz que los que vivimos en La Paz, los que vivimos en Oruro, en Potosí? Va a variar el comportamiento. Aquí también podemos mencionar las variables que son más relacionadas con, por ejemplo, nuestras características socioeconómicas. No se trata solo de tu edad, fíjense, sino que además la ocupación que tú tengas. Si tú eres ingeniero, ¿vas a comprar lo mismo que si tú fueras obrero no calificado? No, si tú eres ingeniero, seguramente tienes otro tipo de información. Tu comportamiento va a ser diferente. Ahora, evidentemente, según el nivel de ingreso que tú tengas. Yo gano mucho dinero, entonces me comporto de manera distinta que alguien que gana poco dinero. Según el patrimonio que tengas. A lo mejor has heredado un montón de plata. Fíjense la diferencia. Ingreso es lo que tú generas con tu trabajo, patrimonio es lo que has heredado. Pues aún mejor sería, ¿no? Si uno ha tenido la fortuna de heredar algo, su comportamiento de compra va a ser muy diferente. Luego, según el nivel de estudios que tú hayas logrado, es posible que tu comportamiento, y lo más probable es que tu comportamiento varíe. ¿Cómo compra un abogado? ¿Cómo compra un arquitecto? ¿Cómo compra, yo qué sé, según el oficio, ¿verdad? Un artesano es distinto. Hablemos ahora finalmente de las actitudes. Las actitudes se desarrollan a lo largo del tiempo a través de un proceso de aprendizaje y están afectadas por influencias personales. Por ejemplo, que si alguien me dice, es que a mí el rosado no me gusta. Yo le digo, ¿pero qué tiene de malo? Esto lo tenemos en rosado y en verde. No, el rosado yo no lo puedo ver. ¿Te das cuenta que ni siquiera hay una explicación? Esas son las actitudes. Esos serían entonces, señores, los factores internos. Factores externos que pueden afectar mi comportamiento. El entorno económico. Claro que sí, si hay muchos circulantes, si hay mucha venta, si el negocio está funcionando adecuadamente, no solo para mí, sino para todos. En realidad hay bonanza económica para todos, nuestro comportamiento de compra va a variar. Imagínense que estamos en pandemia. ¿Cómo varía nuestro comportamiento de compra?
Ciertos productos que antes se vendían ahora ya no se venden. Y productos que antes no se vendían ahora sí se venden. Entonces, el entorno económico define nuestro comportamiento de compra también. El entorno político y legal, claro que sí, con tanta inestabilidad. Si a mí no me van a dejar emprender, porque estoy, yo qué sé, en un gobierno que no apoya al emprendimiento, entonces, ¿cómo me voy a comportar yo al momento de comprar algo? ¿Verdad? Por el contrario, si yo estoy en un entorno en el cual al emprendedor se le facilitan las cosas, el gobierno le protege, tengo mucho más confianza y empiezo a adquirir máquinas, empiezo a adquirir equipos, empiezo a adquirir, yo qué sé, un lote para hacer un galpón, para ampliar la empresa, ¿verdad? Entonces el entorno político legal es clave. El entorno cultural, como habíamos dicho, ¿será que nuestros amigos cambas, nuestros amigos chapacos, nuestros amigos cochalos compran igual que nosotros los colitas, los orureños, los quirquinchos? Pues no necesariamente, nosotros sabemos cómo somos, ¿no? Somos diferentes, no somos iguales. Luego, según la tecnología que haya, va a variar el comportamiento de compra, seguramente. Antes, pues no hubiéramos ni pensado en comprar algo que yo no veo. En cambio ahora ya estamos cogiendo y estamos logrando tener cada vez más confianza. Compro las cosas aunque no las veo, solamente veo una foto y ya está. Y me arriesgo para comprar. Según también las condiciones medioambientales. Nosotros aquí tenemos que pensar que la sensibilización en relación a los problemas ambientales cada vez es mayor. Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Qué productos están logrando mayor participación en los mercados? Productos ecológicos, biológicos, por ejemplo, gasolina sin plomo, automóviles eléctricos, desodorantes sin fluorocarbonos, pilas que no contaminen tanto como las otras, detergentes sin fosfatos. Estamos moviéndonos, señores, en el sentido de proteger nuestro planeta. Entonces, esta situación medioambiental en la cual estamos ahora y, y de la cual hemos tomado conciencia, va a hacer variar nuestro comportamiento de compra también. Según la clase social, claro que sí. Aquí también hemos hablado, por una parte, del interno, ¿verdad? Hemos hablado del nivel de ingreso y del patrimonio, pero eso es interno, es propio de cada persona. Por otro lado, podríamos estar hablando de una clasificación de nuestros ingresos desde el punto de vista de si estos ingresos sean altos, sean medios o sean bajos, a partir de mi fuente de trabajo. La ocupación que yo tengo, mi círculo de compañeros en la empresa, la educación que yo tenga, es decir, normalmente en función de ingreso, ocupación, educación, residencia, patrimonio, yo me suelo asociar con determinadas personas en mi entorno. Entonces, a esto se denomina la clase social. Entonces, ¿con quiénes te rodeas? Define. Aquí hablamos de manera complementaria de los grupos de referencia. Aquí cuando hablamos de grupos de referencia hay una gran variedad ahora. Por ejemplo, fíjense que yo les he puesto una fotografía de unos emos, pero no son los únicos. También hay los flowers, los K-pop, los metaleros, ¿no? Los trasheros, etcétera. Entonces, esas son como subculturas que a la hora de la hora también, si yo pertenezco a estas subculturas, afectan mi comportamiento de compra y el especialista de marketing debe conocer cómo compran estas determinadas personas. ¿La familia afectará mi comportamiento de compra? Claro que sí, ya lo dijimos y aquí se los coloco en mucho más detalle porque podemos hablar hasta de 6 roles diferentes. Fíjense, el que plantea la necesidad. Ay, necesitamos esto, mira. El que obtiene la información. Yo voy a entrar al internet, voy a buscar dónde hay. El que influye. Ay, pero esto no es bonito, el otro sí. El que decide. Ah, vamos a comprar. El agente de compras. Ya, anda a comprar, hijo. Va a comprar. ¿Y el que va a utilizar quién es? Puede ser que no sea alguno de estos o tal vez sí. Entonces, en la familia pueden haber hasta 6 niveles de influencia o de participación en el proceso de compra. Finalmente, influencias personales, claro que sí. Aquí estamos hablando, por ejemplo, ¿han visto ustedes que en determinadas películas sale el más capísimo de la película, abre su computadora y ahí sale Bayo en la computadora? Eso se llama emplacement marketing o marketing de colocación. Bayo le ha pagado a la empresa que está haciendo la película para que coloque ahí su computadora. Entonces, ¿qué sucede en nosotros? Que nosotros vemos eso,
vemos la imagen del experto en computación que saca la computadora y dice Bayo, automáticamente en nuestra mente empezamos a procesar y decimos Bayo debe ser la marca que se asocia con los más capísimos en computación. Entonces yo quiero comprarme una Bayo cuando me compre una computadora. ¿Qué hacen a las empresas a este nivel de análisis? Lo que hacen es tratar de encontrar estos líderes de opinión que podrían ser un referente para las personas y hacerles utilizar sus productos y sus marcas para que nosotros veamos eso. Fíjense yo que sé, campeonatos de tenis, un Roland Garros, un abierto de Australia, un Open y un USA Open, un abierto de Estados Unidos. Ahí vemos a los tenistas utilizando las marcas, que es Nike, Adidas, eso es el emplacement marketing. Y luego, finalmente, podemos hablar de las situaciones de consumo. Por ejemplo, si tú vas a comprar para ti, te comportas de una manera. Si vas a comprar para regalo, hay de otra manera. Si vas a comprar para tu familia, te comportas de otra manera, según sea la situación de consumo. Aplicación a este nivel de avance, ustedes deben elaborar un mapa mental de los factores, y hemos visto que pueden ser internos o externos, que afectan al comportamiento del consumidor. Muy bien, hablemos ahora del proceso de compra. Habíamos dicho, no es que yo voy, compro y se acabó. No, no, no. Vamos a ver que el proceso de compra está compuesto por 5 etapas diferentes. Primera etapa del proceso de compra, reconocimiento de la necesidad, del deseo que tiene uno. El proceso de compra se inicia entonces aquí, cuando el comprador reconoce que hay un problema, que tiene una necesidad, que tiene un deseo, siente alguna carencia y presiente el consumidor una diferencia entre su situación real, la que está ahorita, y la situación ideal, la que quisiera tener. Aquí veamos nosotros que también pueden haber estímulos internos y externos a su vez. ¿Para qué? Para detonar este reconocimiento de la necesidad y el deseo. Interno, ¿qué será? Tengo hambre, tengo sed, ¿verdad? Pero externo, ¿cuándo es? Cuando yo veo que otros están usando, cuando veo una campaña publicitaria en la tele, cuando veo el producto en algún lugar. Una vez que he reconocido la necesidad y el deseo, empiezo a buscar información. Y aquí, si un individuo se da cuenta de que tiene una necesidad, busca información sobre el producto o servicio que le puede satisfacer esa necesidad. La búsqueda de información va a variar. ¿Según qué? Según el tipo de producto que sea. Veamos. Hablemos de fuentes de información. Y aquí hace notar algo. Si yo, durante la búsqueda de información, además tengo poder adquisitivo, ¿qué quiere decir? Yo en primera instancia, etapa 1, he reconocido que tengo una necesidad y etapa 2, empiezo a buscar información. Según el poder adquisitivo que yo tenga, voy a empezar a buscar información de manera activa. Es decir, si tengo la plata ahorita, voy a empezar a buscar de manera activa. Si yo no tengo plata ahorita, no genero demanda en este momento, voy a empezar a buscar de manera pasiva. ¿Para qué? Para cuando yo tenga capacidad de compra, para cuando tenga dinero. Entonces, si tengo el dinero ahorita, voy a empezar a buscar de manera activa y voy a empezar a averiguar. Y ojo, aquí también entra en juego lo que hablábamos hace un momento. Decíamos de alta implicación o de baja implicación el producto. Si es un producto de baja implicación, ¿qué vas a hacer? Inmediatamente me puedo comprar algo, ¿verdad? Pero si es un producto de alta implicación, normalmente voy a pasar por todas estas etapas de investigación. Muy bien, ¿cuáles son mis fuentes de información? Si yo busco de manera activa fuentes personales, si puedo preguntar a mis amigos, a mi familia, a alguien que haya consumido. Fuentes comerciales, voy a ver publicidad. Es posible que hable con algún vendedor de ese tipo de producto que a mí me puede satisfacer mi necesidad. Las fuentes pueden ser públicas. Cuando yo escucho noticias, comentarios en los periódicos acerca del producto que estoy investigando. Y luego experiencias. Es decir, estaba pasando y justo habían estado haciendo degustar este producto que ahora me interesa. O he ido y he pasado por el concesionario de autos y he tratado de hacerme atender un ratito. Gracias a Dios me han dejado manejar
el coche que estoy pensando comprar. Me han dejado visitar la casa que quiero comprar. Entonces, fíjense, según yo tenga dinero, busco de manera activa o de manera pasiva. De manera activa, ¿por qué tengo aquí más, menos, más, más? Porque a lo que menos le va a creer el cliente es a la publicidad. A lo que le va a creer es a su experiencia personal, en el sentido de que yo voy a preguntar a alguien que me cuente las fuentes públicas, voy a buscar noticias, publicaciones en el periódico o experiencias que yo pueda tener en relación al producto. Estas son entonces las fuentes de información. Ahora, si no tengo dinero, voy a buscar de manera activa y simplemente voy a prestar atención a cualquiera de estas fuentes. Eso es una búsqueda pasiva. Muy bien, eso en cuanto a la búsqueda de información. Una vez que he buscado información, ¿qué voy a hacer con esa información? Voy a evaluar las alternativas. Una vez que el consumidor ha conocido a través de la búsqueda de información los diferentes productos, marcas que pueden satisfacer su necesidad, ¿qué tiene que hacer ahora? Seleccionar a una de estas alternativas. Los especialistas de marketing debemos conocer cómo el consumidor va a procesar esta información para llegar a elegir. ¿Qué va a decidir? ¿El precio? La calidad del producto, la cercanía para que le entreguemos, la facilidad de compra, ¿cómo evalúa las alternativas? Los consumidores no aplican un método único de evaluación. Cada segmento puede evaluar de una manera diferente para tomar su decisión de compra. Y eso es lo que nosotros como especialistas de marketing debemos conocer. ¿Qué cosa está evaluando y qué cosa hace? El precio, el estilo, la marca, si cumple las especificaciones técnicas, si me van a entregar rápido, si la entrega es inmediato de aquí a 15 días. ¿Qué cosa, cómo evalúa las diferentes alternativas mi cliente? Muy bien, evaluadas las alternativas, tomo la decisión de compra. La decisión de compra consiste en adquirir el producto o la marca que yo he escogido. Aquí hay factores que incluso en este momento podrían hacer variar mi decisión. Fíjense la complejidad. Ya estaba casi decidido, pero puede influir ¿qué cosa? Los amigos, familiares, el entorno más cercano podría influir. Incluso si tú estabas decidido acerca de que esta es la mejor opción en la empresa, vas y le muestras estas opciones al gerente, pues a lo mejor él te plantea una opción distinta. Puede ser. En segundo lugar, también pueden influir factores externos inesperados. Por ejemplo, yo estaba yendo a comprar ya mi computadora Vaio y al final he tenido que comprarme nomás una Dell. ¿Por qué? Porque te cuento que ahorita me han informado que hay que pagar nomás ya la matrícula de la universidad. Factor externo inesperado. Luego, finalmente, también podríamos hablar de la percepción de riesgo que pueda tener un comprador. He ido a comprar mi computadora Vaio y al final he comprado nomás una de él. ¿Qué pasó? Es que dice que las Vaio ahorita están llegando, desde el año pasado han tenido un problema en un microchip, de tal manera que ha habido que en algunos casos han tenido que cambiar a las computadoras, había un corte en la tarjeta de video, etcétera. Puede ser. O a lo mejor ha sido y resulta que cuando has visto las otras alternativas, en ese momento te has dado cuenta de que la Vaio era demasiado cara y que no justificaba completamente. Puede ser. Todas estas son situaciones inesperadas que pueden surgir en el mismo momento que estás comprando. Aquí como especialistas de marketing, ¿qué debemos hacer? Nuevamente, hacerles sentir a nuestros compradores sensación de seguridad al momento de que están tomando sus decisiones. Después de comprar, ¿qué sucede? ¿Se acabó? No. Habíamos hablado de la disonancia, ¿verdad? Comportamiento posterior a la compra. Vean aquí la imagen. ¿El otro era mejor? ¿Cierto? Eso es lo que podría pasar. Fíjense, una de las visiones que caracterizan el marketing es la tarea del seguimiento de nuestros clientes, porque cualquiera puede vender lo que sea, pero los de marketing hacemos un seguimiento y estudiamos su comportamiento una vez que ha realizado la compra, ni qué decir durante y antes de la compra. Aquí tenemos que pensar, ¿qué determina la satisfacción de nuestros consumidores? La respuesta está en la relación entre las expectativas y el rendimiento. ¿Qué esperaba exactamente el cliente y cuánto le ha costado? Esa comparación va a hacer el cliente dentro de su mente. Como habíamos nosotros analizado, la relación entre las expectativas y el valor total percibido
debe estar ahí al mismo nivel ambas, porque si hay una brecha entre lo que él esperaba y lo que ha percibido que recibió, entonces va a haber una brecha de insatisfacción. Aquí también saber que casi todas las compras grandes, costosas, producen cierta incomodidad al momento de realizarse. En quien el que está pagando, pues, ¿no ve? Los clientes están satisfechos con la marca, con los beneficios que les reporta un producto, pero aún así sienten cierta inquietud por haber tenido que tomar la decisión. Aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tú te casas, pues escoges una alternativa sobre otra. Escoger implica renunciar a todo lo demás y te quedas con esto que escogiste. Es lo mismo que en la vida personal de cada uno. Entonces, esto, claro, nos da relativo miedo. Y eso es lo que causa esta disonancia cognitiva. Aquí, ustedes deben elaborar una aplicación realizando un sinóptico, si prefieren un mapa mental o mapa conceptual, del proceso de la compra. Modelos sobre el comportamiento del consumidor. Los modelos existentes para describir, para predecir o resolver el comportamiento del consumidor, recuerden, señores, que ustedes para describir el comportamiento del consumidor, ustedes sí están haciendo su perfil de cada segmento. S1 con todas sus características, S2 con todas sus características. Ese es el perfil de segmento. Entonces, de alguna manera, ustedes ya están describiendo el comportamiento de cada uno de sus segmentos, pero no se trata solo de describir, nosotros quisiéramos poder predecir y entender de tal manera que podamos resolver el comportamiento del consumidor, ¿verdad? Entonces, los modelos que existen presentan limitaciones. ¿Por qué? Porque hemos dicho este es un fenómeno complejo, ¿verdad? Es un fenómeno complicado. Ahora, los modelos que existen es posible que me consideren ciertas áreas a costa de otras. Es poco probable que yo encuentre un modelo que necesariamente me responda a todas las preguntas que yo tengo en relación al comportamiento de mi consumidor. Entonces, según el detalle de los fenómenos estudiados, los modelos pueden ser analíticos, describiendo el comportamiento del individuo o del grupo como una unidad de análisis. Claro, porque yo sé que una cosa es cuando compras para ti solito y otra cosa es cuando compras para la familia y otra cosa es cuando compras para la empresa. Entonces son modelos o deben ser modelos diferentes. Según se trate de predecir también el comportamiento del consumidor, pueden ser descriptivos o predictivos. Descriptivos cuando describen, ¿verdad? Cómo se está comportando mi consumidor. Y de alguna manera esto nosotros lo hacemos. Pero, ¿cómo sería predictivo? Sería predictivo porque además me está permitiendo ver a futuro cómo va a ser este comportamiento. En definitiva, los modelos lo que tratan de hacer es responder a las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué manera, en qué momento, etc. Ahora, hay otros modelos también analíticamente complejos que integran varios de estos, ya hemos dicho, de compra individual, de compra grupal, de compra organizacional, ya sean descriptivos, ya sean predictivos, ya sean analíticos, etcétera. Se pueden, hay modelos mucho más amplios, mucho más complejos, que se han desarrollado para este fin. Entonces, podemos hablar del modelo de Howard Schitt, que asume un modelo de decisión de compra racional. Claro, pero estamos hablando de compra racional únicamente. Nosotros sabemos que hay cosas que yo compro por impulso. Tenemos también el modelo de Angel, Collat y Blackwell, un modelo relativamente completo que te habla en detalle de la decisión de compra. Luego, aquí también podemos hablar del modelo de cambio de marca, basado en los procesos de Markov, que suponen que la compra actual es función de la compra del pasado, de la compra anterior. Dense cuenta que aquí las herramientas que hemos obtenido en investigación operativa o lo que se puede llamar gestión de operaciones, aquí nos vienen de maravilla para desarrollar modelos si nosotros deseamos una herramienta que de manera cuantitativa me ayude a tomar decisiones en relación al comportamiento de mis consumidores. Muy bien, el cerebro quiere comprar un bien o un servicio que significa algo para él.
Entonces, necesitamos encontrar el valor simbólico de nuestros productos para vender más. ¿Y cómo voy a hacer esto? Nos dice Jürgen Klarer, conociendo mejor a cada uno de mis segmentos. Porque yo sé que, por ejemplo, un reloj para alguien significa una cosa y para otro segmento puede significar algo más o algo menos. Cada segmento se comporta de manera diferente. Para dudas, señores, www.lacalidad.wordpress.com. Hasta aquí entonces el capítulo de comportamiento del consumidor, y todo lo que estamos viendo aquí debe ir a enriquecer su etapa de marketing analítico, específicamente sus perfiles de segmento. Gracias por su atención.